Bueno, mi nombre es Ángel Vázquez y voy a explicar cómo resolví el problema 2 de la pizca de química. Básicamente nos piden el reactivo límite de la reacción, la presión parcial de cada gas, la presión que ejerce el amoníaco formado. Nos dieron explícitamente en el texto los litros, la temperatura y la presión del nitrógeno gaseoso y el hidrógeno gaseoso. Lo que nosotros tenemos que hallar, los conceptos que nosotros primero utilizamos para hallar estas tres cosas que nos piden fueron, primero que todo, uno siempre tiene que balancear la ecuación, que es esta de acá. Utilizamos la ecuación de los gases ideales para despejar incógnitas. Utilizamos la fracción molar para hallar la presión parcial, que es la cantidad de mol del gas dividido en la suma de todos los gases. Y el reactivo límite y en exceso, que es para que la utilizamos y en el problema 1. Como había dicho, los datos explícitos, estos de acá, nos dan el texto y lo pusimos acá como datos. Las 2 atmósferas y los 12 moles, estas son 12 atmósferas de presión total y eso lo tenemos que inferir y hallar. También en el texto, y las 12 moles es la suma de los moles de los gases, que también tenemos que inferir. Bueno, los pasos que yo utilicé fue, primero que todo, obviamente balanceamos la ecuación, luego sacamos las moles de los compuestos utilizando la ecuación de los gases ideales, luego usamos la fórmula de reactivo límite y en exceso. Después, por medio de los coeficientes, sacamos la fracción molar y después, para sacar la presión parcial, multiplicamos con la presión total. Bueno, estos fueron los procedimientos que yo utilicé para, para resolver estas tres preguntas. Primero que todo, hallamos en el primer punto, teníamos que hallar el reactivo límite y el reactivo en exceso. Pues yo de una vez, pues para estar seguro, utilicé la fórmula de PV igual a NRT, tenía para hallar los moles del NO2 y el H2, como del N2 y el H2. Como podemos ver, utilizamos P, presión, que es 1.5 atmósferas, volumen, 5 por 5 litros, igual a los moles que tenemos que hallar por la constante presión, por la temperatura. Lo mismo en este de acá. Después de esto, nos dieron 0.11 de H2 y 0.15 de N2. Esto después lo dividí, me dio 1.36. Pues en base a los coeficientes, dividimos el 3N2 entre el 9H2 para hallar el reactivo. Pues yo ya había hallado el reactivo límite, que es el acá, que es el denominador, y el reactivo en exceso, que es el numerador. Esto nos dio que era 0.33. Bueno, en el segundo punto, pues lo que yo hice fue sumar los coeficientes. Entonces 9 más 3, 12. Y con esto, después, por sus compuestos, su coeficiente, el numerador. O sea, digamos, 9 y 3, 12. Entonces siempre este va a ser el denominador. Entonces 3 y 9 lo dividimos. Esto lo multiplicamos por la presión total, que eran 2 atmósferas. Y con esto hallamos lo que nos piden acá, la presión parcial de cada gas. Y para el último punto, pues nosotros teníamos los 32 NH3 del coeficiente, que era acá. Y cuando balanceamos y lo utilizamos, la suma de los gases, que es acá, y hicimos básicamente pues lo mismo. 32 dividido 12, 2.66, y esto por la presión total, por la presión total, y nos dio esto, que era 5.33 atmósferas, que era la presión que ejerce el amoníaco formado. Eso es todo, muchas gracias.